Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este evento Global Azure que estamos celebrando en modo virtual desde España. Gracias a la organización por aceptar esta sesión donde vamos a estar hablando sobre cómo detectar anomalías con la ayuda de Azure, Python y Power BI. Soy Ana María Bisbé, consultora y formadora en Business Intelligence. Gracias a ti por acompañarme. Y gracias, como no, a los patrocinadores, a todas esas empresas que han puesto su granito de arena para que podamos desarrollar este evento con mucho éxito. Soy Microsoft Partner en Power BI, Data Platform MVP y LinkedIn Learning Trainer. Os dejo mis redes sociales y me podéis encontrar también en Power Platform Madrid, ese meetup donde nos estamos reuniendo cada mes. El año pasado lo hicimos cada 2 semanas, con lo cual hemos atesorado mucha información, tenemos muchos vídeos y te invitamos a que participes con nosotros en nuestros eventos. Y también te invito a ti, mujer, a que te incorpores a nuestro grupo W4TT, que significa Women for Technical Talks. La idea es ayudar a la mujer a participar en eventos técnicos como ponente. Es necesario que se vea el talento femenino. Ahí nos tienes, vente con nosotras y juntas vamos a hacer muchas cosas. En junio es nuestro próximo evento. Y vamos a lo que vamos con nuestra agenda. Lo primero es una breve introducción sobre qué son las anomalías y por qué hay que gestionarlas. Y luego vamos a tratar datos para buscar anomalías. Y lo vamos a hacer con los servicios cognitivos de Azure, con Python y con Power BI. Vamos a ver entonces esta introducción. ¿Qué es una anomalía? Bueno, pues la RAE nos dice que una anomalía es la desviación o discrepancia de una regla o de su uso. Bien, si nos vamos a Wikipedia, tenemos el cambio o desviación de lo que es normal, regular, natural o previsible. Esos son los elementos que nos van a interesar. La desviación, el cambio, es lo que vamos a estar buscando en nuestros datos. ¿Qué causa una anomalía? Pueden ser fenómenos naturales, nos acordamos de aquel volcán innombrable que su erupción cambió toda la logística y toda la vida del mundo durante el tiempo que estuvo en activo. Pueden ser fenómenos físicos, geográficos, naturales, en fin. Pueden ocurrir anomalías por roturas o defectos estructurales de equipos, de construcciones, de instalaciones. Pueden provocar daños que, digamos, que provoquen ese cambio, esa diferencia de comportamiento normal. Puede ser por campañas comerciales. Estas campañas provocan un incremento en las ventas, el Black Friday, por ejemplo, las campañas de Navidad, de Semana Santa. Puede haber un fraude y entonces hay un comportamiento natural que vemos cómo se diferencia por un hecho puntual, y ese hecho puntual puede ser un fraude. Y como no, la pandemia, que estamos en pandemia, que vivimos en el año 2021. Lógicamente no estamos comportándonos en nuestra vida normal. Estamos teniendo comportamientos anómalos y no gestionamos igual. Ahí está la anomalía. Entonces, lo que necesitamos es identificar patrones estacionales o repetitivos para encontrar cómo se van a comportar los datos, puntos de datos en los que se producen estas anomalías y los puntos de cambio, que no es lo mismo. Una cosa es la anomalía y otra cosa es el punto donde cambia la evolución de nuestros datos. Bueno, pues vamos a empezar a gestionar estas anomalías con los servicios cognitivos de Azure. ¿Qué son estos servicios cognitivos? Pues son unos servicios de Microsoft en la nube de Azure de Microsoft que ofrecen inteligencia artificial y además APIs cognitivas, y esto nos va a servir para crear aplicaciones inteligentes.
La buena noticia es que está estructurado de tal forma que los desarrolladores no tengamos que ser expertos en cada una de las materias. Ya vienen preparados, les pasamos unos parámetros, una configuración y lo podemos hacer. Y entonces eso es sumamente eficiente para nosotros. Estos servicios nos provocan esa inteligencia artificial al alcance de todos o al menos de muchos más que antes. Lo que hacemos es la llamada a la API y desde la API el algoritmo pues tiene la capacidad de detectar, de buscar, de escuchar, de hablar en dependencia del servicio cognitivo que estemos utilizando. Y luego, pues, con esa respuesta del algoritmo podremos tomar decisiones en dependencia de lo que nos haya devuelto el dato. ¿Qué servicios podemos encontrar? Pues pueden estar destinados a descifrar el lenguaje, es decir, se trata de ver el significado de un texto que no tenga una estructura, la voz, un procesamiento de voz en aplicaciones y servicios, la visión para procesar el contenido de imágenes y de textos y, como no, lo que estamos buscando, que es el servicio cognitivo de decisión. Tenemos 4 servicios ya preparados, 4 elementos que van a ser el Anomaly Detector, el Content Moderator, Metrics Advisor y Personalizer. Bueno, pues de estos 4 nos vamos a centrar en el Anomaly Detector. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues estamos viendo una evolución de los datos y hay ciertos puntos en los que ocurren unas desviaciones. Pues para eso lo vamos a utilizar. Este Anomaly Detector nos va a permitir acelerar nuestro tiempo de análisis porque es quien se va a encargar de encontrar precisamente esos puntos anómalos o puntos de cambio. Recordemos que son 2 cosas que vamos a mirar. Desde nuestra perspectiva, lo importante es configurar bien el portal de Azure para dar acceso a estos servicios cognitivos y luego tener el código para realizar la llamada al servicio. Este código, como veremos, nos lo proporciona Microsoft. Así que vamos a ver cómo configuramos el portal. Si nos vamos a el portalasure.com, aquí vamos a tener los servicios que tenemos instalados, nos logueamos con nuestro usuario y si no nos aparece el servicio cognitivo aquí en la primera línea, pues lo buscamos con la barra de buscar recursos. En mi caso ya está, lo activo y entonces lo que vamos a encontrar es la lista de servicios que hayamos configurado. Y si no tenemos ninguno o si ya tenemos alguno y queremos configurar, pues agregamos uno nuevo. Vamos a agregar uno y en este caso entonces el Marketplace nos ofrece las opciones que tenemos disponibles para los servicios cognitivos, para todos. Queremos buscar algo sobre Anomaly Detector y entonces, bueno, pues buscamos un pequeño trozo de texto y aquí lo tenemos, Anomaly Detector, lo seleccionamos, nos va a presentar esos 4 que vimos antes, el detector de anomalías, las métricas, bueno, pues aquí los tenemos todo. Y lo que vamos a hacer es instalar, preparar un servicio con el detector de anomalías. Esto yo ya lo tengo preparado, aquí sería crear y entonces crearíamos uno. Yo lo tengo preparado. Vamos a verlo en la presentación. Hemos entrado al portal, buscamos Cognitive, creamos uno nuevo y le decimos que es Anomaly Detector. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que indicarle, por un lado, los datos correspondientes a la suscripción de Azure que tenemos y por otro lado, datos sobre la instancia que vamos a crear de ese servicio. Y también hay que dar información sobre los precios. ¿Vale? Rellenamos todo esto y fijaos cómo tenemos una serie de pasos y luego lo que vamos a hacer es revisar y crear.
se realizan una serie de validaciones, en este caso todas superadas, y luego creamos ese detector y nos comenta que ya está creado, que ya podemos empezar a trabajar con ese recurso. Una vez que lo tenemos creado, pues lo que podemos ver es que si vamos al recurso, tenemos un conjunto de opciones y nos quedamos con la opción para ver las claves, dos claves que tenemos para acceder, y luego además tenemos el endpoint o extremo para también indicarlo en el código cuando hagamos la llamada. Salgo de aquí también y lo que vamos a hacer es precisamente obtener las claves, esto para que nos quede la idea en la presentación, y luego, una vez hemos terminado, podemos ir a comprobar desde el propio portal de Azure y efectivamente ya nos va a aparecer que hemos creado un servicio que lo hemos activado para que nos gestione la detección de anomalías desde los Azure Cognitive Services. Así que está todo listo, con lo cual ahora lo que vamos a hacer es que este detector de anomalías, si nosotros buscamos la documentación de Microsoft, nos indica que para comenzar tenemos las opciones de trabajar con C#, con JavaScript o con Python. Vamos a utilizar Python y vamos a tener acceso a los códigos de las llamadas que vamos a hacer precisamente a este servicio con el código Python que nos ofrece aquí Microsoft ya preparado. ¿Vale? Luego veremos cómo los combinamos. Cierro aquí también, ya esto lo tenemos. Y entonces, ¿por qué Python? Bueno, Python es un lenguaje que se ajusta más a mis necesidades que el resto de lenguajes que se utilizan, y además es un lenguaje que utilizo para realizar ciencia de datos, que utilizo para limpiar datos, que bueno, me centro fundamentalmente el trabajo con Power BI, pero Python me ha sacado de más de un problema. Así es que veamos Python. Python es el lenguaje de programación interpretado que vamos a utilizar. Nace a finales de los 80. Lo lleva Python Software Foundation. Es de código abierto y legible, multiparadigma. Nos sirve tanto para programación orientada a objetos, funcional e imperativa. Es un lenguaje dinámico y multiplataforma. Vamos ahora a ver para nosotros, personas que somos más bien de ciencia de datos, de análisis de datos y no tanto de desarrollo. Pues vamos a aprovechar estas librerías o bibliotecas en Python que nos ofrecen estos paquetes que integran funciones, herramientas y algoritmos que nos van a servir, aún sin conocer profundamente el lenguaje, para, a partir de su entorno amigable, obtener y visualizar los resultados que estamos necesitando. Ejemplos de paquetes pueden ser pandas y matplotlib, que voy a utilizar en la demo, y luego pues un sinnúmero de otros paquetes. Pensando en Data Science, ¿cómo nosotros nos enfocamos con los proyectos? Lo primero es la extracción de datos, luego vamos a procesarlo, tenemos que responder a las preguntas de negocio o a la lógica que queremos encontrar en el algoritmo. Por tanto, procesamos los datos para que se corresponda con ello, aplicamos los algoritmos y evaluamos los resultados. Python nos va a ayudar en todo esto. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues con dos orígenes de datos. Tenemos unos datos sobre las ventas en una tabla de Excel. Es un ejemplo muy sencillo. De aquí vamos a utilizar el código de cliente, las cantidades que se han vendido a los clientes y las fechas. Las fechas pueden ser repetitivas y podemos tener saltos en las fechas en la tabla de ventas. Luego están los clientes, clientes que tienen el número de cliente y el país al que pertenecen. Vamos a filtrar por país Canadá. Pues veamos. Nos vamos a la demo. Aquí tengo
preparado el código en un notebook de Jupyter. Lo primero que necesitamos es importar las librerías de Python que vamos a utilizar en el ejemplo. Además, nos interesan las claves y el endpoint que nos ha ofrecido el servicio cuando lo estuvimos configurando y también indicar estos orígenes de datos que acabamos de ver. Luego vamos a crear el cliente del Anomaly Detector para Python, específicamente para Python. Estos elementos se comunican a través precisamente de estas llaves y este endpoint que nosotros hemos copiado aquí. Y luego lo que hacemos es leer el contenido tanto del Excel como del CSV para poder tener los datos. Una vez que tenemos los datos, los combinamos, creamos un merge que nos va a crear un efecto de left join, todas las ventas y los países que tenemos en los clientes. Con este conjunto ya preparado, vamos a realizar un grupo de transformaciones. Es sumamente importante, estamos en el paso inicial, en la fase de transformación. En ese caso, ¿qué estamos buscando? Que el país sea Canadá, por tanto lo estamos filtrando, agrupar todas las ventas, las cantidades vendidas para cada una de las fechas, por eso creamos un grupo y además el agregado por suma. Hemos ordenado las fechas de forma tal que nos dé una serie cronológica y además se ha recreado el índice que se pierde al cambiar la granularidad. Bueno, pues con todo esto además indicamos la zona horaria que es mejor para los algoritmos que vamos a ejecutar. Ejecutamos y vamos a ver cómo nos quedó el conjunto de datos. Bueno, pues aquí tenemos, este es el índice en primer lugar, luego tenemos las cantidades y cada una de las fechas con la zona horaria indicada. Pues esto lo podemos ver también en un gráfico. Aquí estamos viendo cómo ha sido la evolución de las ventas. La cuestión es que no identificamos las fechas y es porque en realidad lo que está tirando es de ese índice, pero como las fechas estaban ordenadas, lo que vemos es nuestra serie de tiempo tal y como ha ocurrido si estuviésemos mirando las fechas en el eje. Entonces ahora lo que calculamos son las medias móviles para tener un elemento que nos deje ver cuál sería el máximo valor y el mínimo valor que admitiría. Esto no tiene nada que ver con los Cognitive Services, es algo que lo vamos a hacer para comparar luego con Power BI, indicando el índice de confianza con 0,5, que es el mismo que vamos a indicar en Power BI, y en este caso pues por el cálculo de medias móviles, porque esto no nos los da el servicio cognitivo. Con el cálculo de medias móviles lo hacemos. Vemos como un ejemplo de cómo nos ha quedado. Los 4 primeros no dan resultado porque le hemos pedido la media móvil de los 5 elementos anteriores. Entonces ahora sí lo tenemos a partir del cuarto, y es decir, a partir del 5 con el número 4, aquí los tenemos. Y vamos a verlo en forma gráfica. Vemos el gráfico, en el gráfico tenemos todo el conjunto de Canadá, lo que habíamos visto antes, y aquí el comportamiento de estas medias móviles. Y luego lo comparamos con Power BI. Bueno, pues vamos a regresar a la idea de nuestros servicios cognitivos y qué es lo que necesitamos. En primer lugar, por exigencias del guión, nos lo pide el servicio, no puede haber valores nulos y entonces pues aquí lo vemos, no hay nada que nos estorbe. Luego, por ponerle algo más a la demo, lo que hacemos es acotar el conjunto de datos hasta una fecha que nos interese. Digamos que queremos analizarlo hasta el 1 de junio. Vamos a filtrar. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde Python? Pues nos quedamos con la longitud de los datos,
Ahí tenemos que son 614 valores y luego le vamos a decir, dime cuál es el índice que le corresponde al 1 de junio. Como están ordenados, entonces lo que vamos a llegar es hasta ese valor de índice. Lo ejecuto y efectivamente 614 para todos y el índice del 1 de junio es el 523. Y por eso en el siguiente paso lo que hacemos es que filtramos hasta ese 523 y ese va a ser el conjunto de datos que le vamos a pasar al algoritmo. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar tenemos que crear la estructura que requieren esos parámetros de los servicios cognitivos de Azure. Por tanto, vamos a transformar los puntos de la tabla en unos puntos de serie de tiempo y así se los vamos a presentar al algoritmo. Vamos a crear una petición indicando que la granularidad es diaria. Aquí la granularidad podría ser mensual, anual o incluso más detallada en horas, minutos. A nosotros nos viene bien que sea diaria. Entonces, bueno, pues pasamos por aquí y ahora lo que hacemos es llamar al código, ese código que habíamos visto antes que nos ofrecía ya Microsoft en su documentación, ese código para Python. Y lo que nos va a devolver es una lista de elementos donde se han producido anomalías. Las anomalías se han detectado en el primer índice, ha sido el 219 y luego pues el resto de índice. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya que el índice es 219, vamos a enterarnos de qué fecha corresponde con este índice. Pero además vamos a mirar algunos por delante y por detrás para ver realmente cómo se nos han comportado esos datos. Aquí estamos viendo que la fecha del conflicto es el 29 de julio de 2019. Vemos cómo hay unos valores muy pequeños en los días anteriores y luego tenemos estos valores que sí que son mayores. Pero bueno, el día 29 de julio algo pasó, que hubo este cambio. Luego lo que hacemos también es pedirle al servicio cognitivo que nos deje ver si el último punto es anómalo. El último punto lo sabemos, que es ese 1 de junio, que lo hemos definido nosotros. Pues le vamos a preguntar si es anómalo el punto. Y nos dice que sí. Así que nos acordamos, tenemos una anomalía en el 1 de junio. Y luego lo que le pedimos ya para finalizar, es decir, todas estas opciones que nos ofrece el servicio cognitivo es, dime dónde hay un cambio de tendencia. ¿Vale? Entonces este cambio de tendencia lo que nos va a decir es, el primer cambio de tendencia es en el 136. Y vemos que es interesante porque el primer punto anómalo era el 219. Sin embargo, aquí tenemos el 136 y el 211 que están indicando cambio de tendencia, pero no indican anomalía. Entonces, vamos a buscar qué fecha es para ver luego lo que nos dice Power BI también sobre estas fechas. Hacemos lo mismo, el 136, algunos delante, algunos por detrás y vamos a ejecutarlo. Pues se trata del 24 de noviembre de 2018 y podemos ver efectivamente la diferencia, los datos que tenemos. Bueno, perfecto, ahí tenemos el 24 de noviembre. ¿Qué hacemos ahora? Por rizar el rizo, hemos decidido que nos interesa el 1 de abril, el 1 de abril de 2020 nos interesa analizarlo y vamos a ver el día antes, el día después y lo que le pedimos es que nos devuelva el índice para luego jugar con eso. Pues ahí lo tenemos, vamos a ejecutarlo, nos da el 461, el 462 y el 463. Bueno, pues estos son los valores para el 31 de marzo 180, para el 2 de abril 120, pero fijaos qué es lo que ocurre con el 1 de abril, pues 380, se ve que allí también tenemos un pico. Así es que le vamos a
pedir de nuevo una nueva petición al servicio, pero en este caso lo que hacemos es que truncamos el 1 de abril, no nos vamos a ir hasta junio. Hay que tener en cuenta que son dos conjuntos de datos diferentes. Podría darnos resultados diferentes y es lo suyo. La muestra ha cambiado, por tanto el algoritmo se comporta de forma diferente. En este caso, le preguntamos por ese último punto, que es el del 4 de abril, y tenemos que efectivamente lo detecta como anomalía. El 1 de abril, quiero decir, lo detecta como anomalía. Y si queremos ver el valor, pues efectivamente es 380 en la cantidad, es el 462 y esta sería la fecha el 1 de abril. Así que bueno, lo que hemos hecho con Python es realizar una serie de tareas que, por ejemplo, lo primero ha sido importar las librerías, indicar las claves y el endpoint del servicio cognitivo de Azure. Preparamos el conjunto de datos, ahí hicimos todos los filtros ordenados, agregados, la fecha como timezone. Bueno, pues luego, ¿qué hicimos? Comprobamos que no había nulos y limitamos la fecha final. Dejamos definido el conjunto que queremos analizar. Luego realizamos la exploración de este conjunto transformado y realizamos la exploración del conjunto antes de llamar al servicio como nos había quedado y realizamos las peticiones al servicio. Y en ese caso lo que estábamos buscando eran los índices con anomalías, las anomalías para una fecha determinada y el estado en el que estaba el último punto, es decir, verificábamos si ese último punto era una anomalía o no. Todo esto lo hemos hecho con el lenguaje Python, haciendo llamadas al servicio cognitivo de Azure a partir de un código que ya tenemos preparado para trabajar con Python. Bueno, pues ahora vamos a ver qué nos cuenta el servicio de Power BI. Si me conocéis, en eso es en lo que suelo trabajar. Me dedico al mundo del Power BI, del análisis de datos con Power BI. Y bueno, no quería dejar de utilizar aquí una demo de Power BI también. ¿Qué es Power BI? Pues Power BI es la colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que trabajan juntos, todos trabajan juntos para convertir estos orígenes de datos diferentes y no relacionados en un modelo coherente dirigido a la visualización y el descubrimiento de detalles analíticos. Esto es Power BI. Pues muy bien. El servicio de Power BI es la parte del software como servicio que se aloja en la nube de Azure de Power BI. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen de un informe de Power BI que he publicado en el servicio y que lo puedo analizar, está expuesto y ahí podemos ver distintos elementos. Los informes se trabajan con otra de las herramientas para trabajar con Power BI, que es el Power BI Desktop. Lo he preparado en el desktop, lo he publicado en mi área de trabajo en el servicio de Power BI y desde ahí es que los vamos a analizar. Con Power BI, ¿cómo podemos ver las anomalías? ¿Estemos en el desktop o en el servicio? Pues podemos utilizar, si estamos en el servicio de Power BI, las conclusiones rápidas sobre conjuntos de datos. Esta es una funcionalidad que podemos aplicar. Y luego tenemos diferencias en la distribución, causas de aumento y disminución, elementos no integrados en clusters. Podemos ver que la anomalía se puede detectar y como tal hay una funcionalidad de detección de anomalías en Power BI. Veamos entonces la demo de gestión de anomalías en el servicio de Power BI.
Aquí ya tengo yo preparado el ejemplo. Y vamos a ver en primer lugar las conclusiones rápidas sobre un conjunto de datos que es más amplio que el que hemos visto con Python. Aquí tenemos productos, clientes, las ventas, el análisis de calendario, pero lo quería mostrar de todas maneras porque es una capacidad que tiene el servicio de mostrarnos determinadas anomalías en los datos. Aquí lo que hacemos es que invocamos unos algoritmos de Machine Learning que comprueban el conjunto de datos que hemos publicado en el servicio de Power BI y como resultado nos devuelven todos estos gráficos. En estos gráficos tenemos tendencias, tenemos correlación, gráficos de mayoría, clustering. Hay muchos ejemplos que van a depender y se van a obtener en dependencia del conjunto de datos que hemos publicado. Y sobre todo quería que viésemos que efectivamente podemos encontrar puntos anómalos, ya sea con clustering, ya sea con un indicador de anomalía que nos ofrece ese servicio de Power BI. Entonces vamos al ejemplo de informe. Aquí tenemos un informe que se ha creado en el Power BI Desktop con el mismo conjunto de datos, con las mismas ventas y con los mismos clientes. Lo que pasa es que tenía más cosillas. ¿Por qué? Porque queremos analizar otras cosas antes de irnos a las anomalías. Por ejemplo, nosotros podemos ver en este gráfico que si nos quedamos con esta visión, nos podemos centrar en la labor que realizamos en Estados Unidos y en Australia, porque representan la mayoría de las cantidades vendidas. ¿Qué puede ocurrir? Pues que descuidemos este mercado que tenemos con menos cantidades. Eso podría ser suficiente o no. Lo que hacemos desde Power BI, desde el servicio de Power BI que tenemos alojado en Azure, es con la opción analizar, buscar en qué se diferencia esta distribución. Lo que nos va a devolver el algoritmo son un conjunto de columnas de nuestro modelo y de valores dentro de esas columnas que se van a comportar de forma diferente. Es decir, son ejemplos en los que no se comporta exactamente este patrón, con lo cual no nos podemos quedar con la idea de que es siempre el cliente del país Estados Unidos el que más nos compra y que luego es Canadá. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que si nos vamos a la ocupación militar, pues tenemos que estos países, Reino Unido, Alemania y Francia, se comportan mejor. Entonces, no nos quedamos con el bosque, vamos a ver los árboles, porque podemos encontrarnos con situaciones inesperadas y podemos estar perdiendo negocio allí. Sin ser una anomalía del dato, efectivamente no se comporta como el anterior. Estos se pueden agregar al informe, yo lo tengo aquí ya preparado, y tenemos por un lado un gráfico combinado de Power BI donde tenemos por un lado en este gráfico de líneas tenemos las ventas tal y como aparece arriba, es decir, las cantidades vendidas, y luego tenemos el gráfico de columnas ya filtrado, en este caso para ocupación militar. Es decir, si estoy enfocada en un producto que está dirigido a ese mercado, no me puedo quedar en el análisis de Estados Unidos, Australia y Canadá porque podría perder negocio. Y aquí tenemos otra columna, otro ejemplo, devuelto por ese algoritmo de Machine Learning. Tenemos otro caso. Cuando se trata de una línea de tiempo, por ejemplo, podemos ver que si nos quedamos nuevamente en el bosque, pues efectivamente vamos muy bien.
Se ha vendido en 2018, un poco más en 2019, un poco más en 2020. Aunque podemos buscar y analizar en qué elementos ha ocurrido este aumento. Y lo que vamos a obtener es, nuevamente, se va a realizar el algoritmo de Machine Learning y nos va a dar el resultado según las distintas columnas, con un gráfico de cascada. Ahora lo vemos en detalle. En muchos de los casos, todos los elementos han reportado ventas, con lo cual todos los valores están en verde. O podemos encontrarnos como en este caso, que si miramos los modelos de bicicleta, pues nos está indicando que hay un modelo que se ha dejado de vender. Y eso no lo vemos en el gráfico de columnas. Nuevamente, no siempre se ha cumplido así. No quiere decir que en el 2020 todo haya salido bien. Justamente el 2020, pues, ¿qué vamos a contar? Bueno, pues esto es un gráfico de cascada donde ya nos está indicando una anomalía aquí. Hay un modelo de bicicleta que hemos vendido menos. Luego tenemos un gráfico de dispersión y con este gráfico de dispersión, ahora lo vemos con detenimiento, también vemos anomalías. ¿Por qué razón? Porque el área que tenemos en rosa con el segmentado de simetría nos está devolviendo aquellos puntos en los que se ha vendido más en 2019 que en 2020, lo cual no se corresponde con lo que yo estoy viendo. De hecho, no se corresponde con la línea que debían seguir todas las ventas. Y luego tenemos un gráfico de columnas, de columnas 100% apiladas, cuando son muchas, nos resulta muy efectivo, y un gráfico de cintas. Y en este gráfico de cintas nosotros vamos a ver los valores ordenados en un ranking de mayor a menor y cómo se ha producido este cambio en las ventas de ese modelo que antes nos indicaba el primer gráfico, y vemos cómo se ha desplomado. Eso evidentemente pues es una forma de distinguir y de analizar una anomalía. Esto también lo podemos atraer al gráfico y aquí lo vemos ya preparado. Lo bueno es que como tenemos además los filtros que se aplican y que interactúan entre los objetos en Power BI, podemos distinguir que Australia tiene dos modelos muy anómalos que se aprecian porque el gráfico de cascada nos muestra los 5 más relevantes. Y entre los 5 más relevantes para Australia hay 2 que tienen problemas, y esto lo estamos viendo en el gráfico de cintas. Sin embargo, si nos quedamos con Canadá, vemos que todos han aumentado, alguno ha cambiado de posición, pero no es algo tan relevante como lo que teníamos al inicio de este modelo, que ha perdido 26 posiciones dentro del ranking de nuestras ventas. Ahí lo podemos ver. Luego nos puede ayudar el gráfico de dispersión. Como veíamos antes, lo obtenemos desde Machine Learning o lo preparamos nosotros directamente. En este caso están las cantidades de 2019 y las cantidades de 2020. ¿Y qué estamos identificando? Pues que hay clientes que han comprado más en 2019 que en 2020, y lo vemos directamente. Todos los que estén en el área más clara, lo que representan es mayores ventas en el primer año. Luego todos los que estén en la zona oscura pues han vendido más en 2020, y según se acerquen al eje pues han seguido la tendencia global de las ventas, con lo cual estos pues se alejan mucho de los ejes y además han tenido más ventas en 2019. Además, si no utilizamos estas funcionalidades que son de analítica avanzada integradas en Power BI, en los gráficos de dispersión, podemos utilizar el clustering, que es una característica que tenemos en las opciones del
gráfico de dispersión cuando estamos creando el informe. Bueno, pues aquí lo que le hemos pedido es, créame, le hemos dicho a Power BI, créame tú los clústeres que encuentres en mis datos. Y bueno, pues vemos que efectivamente nos ha creado cuatro clústeres. Aquí los tenemos definidos, 4 clústeres, y agrupan a todos los elementos, no se queda nadie aislado. ¿Vale? Luego, si vamos a ver esto en cuanto a los productos, fijaos cómo en este gráfico de dispersión con las funcionalidades avanzadas, con la analítica avanzada e integrada, vemos que en los productos no tenemos grandes problemas. Casi todos se han vendido más en 2020 que en 2019, alguna excepción, pero casi todos sí se comportan y están bastante sobre el eje, el comportamiento de la muestra. Sin embargo, si le pedimos al gráfico de dispersión que nos devuelva los clústeres, pues fijaos, ha definido 6 y dentro de ellos ha definido un clúster donde tenemos un único elemento. Cuando un elemento se sale de un clúster, pues es que es anómalo, es distinto, es diferente. Y aquí tenemos otros dos que entre ellos dos solitos se comportan de esa manera. Entonces vemos cómo ha creado, ha segmentado el conjunto en clústeres. Y bueno, vamos a ver entonces nuestros datos de anomalías. Nos acordamos de aquellas fechas que teníamos. Luego ahora lo vamos a recordar, pero fijaos, el 14 de noviembre tenemos que había 71, el 29 de julio 210, el 1 de abril 380 y el 1 de junio, donde hicimos el corte, 148. Es decir, tenemos nuestras ventas, esto se corresponde ahora sí con un eje de fechas y lo que estamos viendo son tablas con formato condicional y el color del formato condicional nos está hablando del cambio de tendencia en el dato, es decir, es muy clarito, de pronto se pone oscuro, bueno, pues aquí ha pasado algo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que activamos en el gráfico de líneas una de las características avanzadas es precisamente el detector de anomalías. Entonces, aquí lo hemos activado y en dependencia del valor de la fecha, nosotros vamos a encontrarnos, pues, ¿por qué tenemos anomalías? Pues tenemos anomalías, por ejemplo, el 1 de abril, porque el algoritmo integrado en Power BI ha encontrado que debía esperar un valor de 313, el valor que se ha encontrado es de 380, pero que además está por encima del valor esperado. ¿Vale? Entonces, claro, queremos saber por qué nos ha ocurrido esto. Seleccionamos el punto y algo adicional que tenemos a disposición en la funcionalidad integrada de detección de anomalía en el servicio de Power BI y en Azure, pues es que nos va a informar o a proponer algunas causas por las cuales ese día se produjo esa anomalía. Y es posible que haya ocurrido precisamente porque el país es Canadá. Si yo quito el filtro de Canadá, voy a ver que también tenemos una anomalía en general, en global, para el 1 de abril. Y ahí lo que nos propone es, oye, a lo mejor ha ocurrido por Canadá. Y en este elemento de las anomalías, en este gráfico, si nos aparece la explicación, a ver si sale, pues vamos a poder traernos este gráfico de aquí. En este gráfico lo que estamos viendo es el comportamiento que tenemos de todas las cantidades vendidas, aquí estarían, y el comportamiento específico para Canadá, con un gráfico de líneas donde tenemos los dos ejes. Y la línea lo que nos está indicando es precisamente la fecha del 1 de abril.
del 1 de abril. Lo voy a conseguir. Ahí está. Venga, ánimo. No lo consigo. 2 de abril. Bueno, pues ahí está la fecha del 1 de abril. Bueno. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Y vamos a hacer una comparativa para que veamos que depende del algoritmo que estemos utilizando, pues podemos encontrarnos unos datos u otros. Pues buscamos las anomalías de toda la serie con el código de Python consumiendo ese servicio cognitivo. Realizamos una petición al servicio cognitivo y nos dijo que en el punto 2.19 teníamos una anomalía. Ese punto se corresponde con el 29 de julio y Power BI también nos está diciendo que algo pasa en Power BI. Sin embargo, para el detector de anomalías integrado en Power BI, esto no es una anomalía, porque se esperan 227 y se han obtenido 210. Hay un cambio, pero para Power BI no es una anomalía. Sin embargo, para el servicio cognitivo sí lo es. Luego, cuando estamos buscando los puntos de cambio, el punto de cambio lo teníamos en el 136, que se correspondía con el 24 de noviembre. Power BI también lo identifica, el cambio de color nos está indicando algo está pasando. Para el servicio cognitivo no es una anomalía. Sin embargo, para Power BI sí que lo es, porque está esperando como valor máximo 62 y se han obtenido 71. Entonces, ahora ocurre al revés. Ahora es Power BI quien dice, esto sí es una anomalía, cuando lo que hemos comprobado con los servicios cognitivos en Azure nos ha dicho que no. Y en este caso, lo que queríamos saber del 1 de junio, Python dice que sí, es decir, el servicio cognitivo, el código que le hemos preguntado, nos devuelve que sí, que es una anomalía, y Power BI lo está mostrando en la tabla y también dice que es una anomalía porque lo máximo, bueno, no, en este caso que no es una anomalía porque el valor máximo esperado era 179 y se obtiene 148. Así que, bueno, pues hay un cambio, pero para Power BI no es una anomalía. ¿Vale? Entonces nos acordamos de aquello que hicimos con la media móvil. Este era el caso que teníamos preparado en Python, ya que no podíamos obtener estos resultados del servicio cognitivo, y aquí se está viendo cuál sería la franja que obtendríamos en Power BI para Canadá, para ese filtro hasta el 1 de junio, y con ese indicador, con ese índice de confianza del 0.5. Eso sería. Bueno, pues como conclusiones, ya para finalizar, la detección de anomalías es vital en el día de hoy, nos deja llegar antes a los problemas, nos permite responder y tomar acciones. Los servicios cognitivos de Azure, como hemos visto, permiten configurar fácilmente ese servicio, ese elemento para la detección de anomalías, el Anomaly Detector, en el que nosotros lo que hacemos es conectamos, cargamos, transformamos los datos de entrada con el lenguaje de programación que hayamos utilizado, y el servicio entonces nos devuelve los resultados a partir del procesado de los algoritmos. Y desde el servicio de Power BI alojado en Azure, pues tenemos muchas opciones para detectar anomalías. Os dejo aquí unos recursos también sobre detección de anomalías con Power BI y el enlace a las páginas de Microsoft que he estado utilizando como documentación. No te olvides toda la documentación que tienes sobre Azure que puedes aprovechar. No te lo pierdas. Nuevamente, muchas gracias a los patrocinadores, a todos aquellos equipos que nos están apoyando en este evento del Azure Bootcamp.
Y ya está, muchísimas gracias. Ha sido un placer, espero que sea de utilidad y espero que sigas disfrutando del Global Azure Bootcamp que desde España estamos celebrando.